Todos los que estamos acá vamos a prestar atención. Como yo decía al principio del culto, orándole al Señor que estemos aquí en mente y en corazón, y esta es una de las partes más importantes del culto, porque es cuando el Señor habla a su pueblo a través del sistema que Él ha establecido, que son los pastores, hablando, guiados, iluminados por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Oremos. Te doy gracias, Señor, porque nos das el privilegio de sentarnos a tu mesa. Nos das el privilegio de abrir tu palabra, que es alimento para nuestras almas. Y poquito a poco, Señor, nos vas dirigiendo, mostrando los pasos y moldeando tu carácter y dándonos sabiduría, Señor, en la vida para saber cómo actuar y conocer tu voluntad. Te pido que según, Señor, tú continúas revelando, Señor, este sermón del monte, siga siendo de provecho para cada uno de nosotros. En Jesús. Amén. La parábola de la perla preciosa, el Señor Jesús dijo que el reino de los cielos era semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, vendió todo lo que tenía y la compró. Eso puede leerlo ahí en Mateo 13, 45. Repito, porque había un poquito así de movimiento. El Señor Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, vendió todo lo que tenía y la compró. Este mercader es Jesucristo. Las buenas perlas es la iglesia. La perla hallada es el convertido, es usted, soy yo. Cuando dice se refiere a ese tiempo cumplido según Gálatas 4:4, cuando Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando dice, vendió todo lo que tenía, significa que Cristo dejó su trono en gloria para venir y habitar entre nosotros y entregar su vida en la cruz del Calvario. La frase la compró está indicando ese precio que pagó para comprar esa perla. Fue el derramamiento de la preciosa sangre de Cristo. La santa ciudad de la Nueva Jerusalén, dice ahí Apocalipsis, que tiene 12 puertas hechas de una sola perla. ¿Por qué les estoy mencionando todo esto? Hermanos, gozar de la salvación, tener seguridad de vida eterna, contar con la ciudadanía celestial, ser parte del glorioso reino de los cielos, ser iglesia de Cristo, es nuestro mayor tesoro en esta tierra. Es nuestro mayor tesoro. ¿Por qué? Porque una vez hemos sido comprados por Cristo, al Él pagar nuestro rescate, venimos a ser un pueblo santo. Y dice ahí Primera de Pedro 2, 9 al 10. Fíjense qué palabras escoge tan bella. Un linaje escogido venimos a ser para el Señor. Por eso, ante estas verdades, considero muy triste la manera como ciertas congregaciones rebajan las demandas del discipulado para acomodar a los feligreses, materializando, secularizando, prácticamente entreteniendo a la gente para lograr sus simpatías. Muy triste. Pero también considero triste como muchos neocristianos no aprecian la iglesia de Cristo, no aprecian su amada novia. Sabemos que el Evangelio es la doctrina de la salvación,
Se trata de la buena noticia, hermano, que somos salvos de la ira de Dios. Somos salvos de la condenación en el infierno. Pero no solamente eso, sino trasladados a un reino glorioso, al reino celestial, al paraíso. Y esto lo debemos únicamente al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracia por parte de Dios, fe por parte del hombre, lo dice Efesios 2, 8 y 9, por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es vuestro, es don de Dios, para que nadie se gloríe. Es interesante si buscamos ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 2. 1 Corintios 15, 1 y 2. Siguen con la vista. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Sigo leyendo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Noten cómo Pablo comienza aquí declarando el evangelio. En primer lugar, dice, es un evangelio predicado. ¿Lo notaron? ¿Por qué? Porque sin la predicación del evangelio no hay salvación. Hay que predicar el evangelio, hermanos. La persona tiene que escuchar el evangelio para poder salvarse. Segundo, es un evangelio recibido. Quiere decir, esta noticia, al escuchar la persona el evangelio, debe de ser recibida con fe. O sea, la persona debe creer lo que Dios está prometiendo. En tercer lugar, un evangelio perseverado. Implica que el verdadero creyente que ha escuchado, que cree en el evangelio, procede a arrepentirse, a convertirse del pecado. Y esa es la manifestación externa, o sea, el fruto de la obra interna que realiza el Espíritu Santo al dar vida espiritual, al regenerar en ese momento a la persona. Ustedes todos sabemos que tenemos una gran comisión. El Señor lo dijo, id, ¿ustedes la conocen? ¿Por qué no la repiten conmigo? Id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Está ahí. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pablo en Romanos 11, los versículos prácticamente del 8 en adelante hasta el 17, él ahí expone como que la necesidad de invocar a Dios para salvación. O sea, de creer, de confesar con la boca este gran evangelio, invocar a Dios para salvación. Y la importancia de creer y que este evangelio sea predicado, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Pero ahí mismo él dice, no todos obedecen. ¿Por qué? Bueno, el Señor Jesús se lo aclaró a Nicodemo cuando él tuvo su diálogo con él. Dice ahí en Juan 3, del 5 al 6, que las personas no quieren escuchar ni recibir porque aman más las tinieblas. Se aman demasiado ellos mismos. Aman el pecado, aman su concupiscencia, sus iniquidades, sus malos pensamientos. Todo eso lo aman y por eso no quieren venir a Cristo, no se quieren arrepentir, no se quieren convertir para que tengan vida. Y esa es la única razón, porque aman su pecado y no quieren arrepentirse. Después de esta larga introducción, donde hemos expuesto de que la iglesia son esas perlas preciosas, usted y yo somos esa perla que Jesús vino a buscar, porque Él es el mercader que vino y pagó con su propia sangre
para podernos comprar. O sea, que no es cualquier cosa ser parte de la iglesia de Cristo, y que venimos a ser iglesia de Cristo cuando somos expuestos a un evangelio, lo escuchamos, lo creemos, lo recibimos, lo confesamos y lo manifestamos a través del fruto del arrepentimiento y la conversión. Con todo esto en mente, vamos ahora a nuestro texto que está en Mateo 7:6. Mateo 7, el versículo 6, que esta es parte del Sermón del Monte y nuestro próximo tema correspondiente. Son palabras de Jesús. Y por favor, léala con la vista, porque son palabras un poquito fuertes. No quiero que aparentan como si están saliendo de mi boca, pero no es así. Son palabras de Jesús. Él dice, no deis lo santo a los perros. ¿Usted lee eso o yo tengo aquí algo equivocado? ¿Es eso lo que dice? Wow, pero sigue diciendo, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Palabras bien fuertes. Quiero comenzar diciendo, por favor, no saque este versículo de su contexto o del contexto general de las Escrituras. Aquí no significa que cuando usted y yo vayamos a predicar el Evangelio, seamos selectivos, seamos negligentes, que le prediquemos a las personas que aparentemente son buenas, porque quiero decirle que detrás de muchos trajes piadosos se esconden tremendos lobos. Así que no pensé que aquí dice el Señor que cuando usted predique el Evangelio sea negligente o selectivo. Más bien nos está enseñando a ser prudentes, discretos, cuando uno va a presentar el Evangelio, porque el Evangelio es un gran tesoro. Hermanos, nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre, según Pedro, o sea, ser apologéticos. Hay que insistir a la hora de predicar el Evangelio. No podemos darnos por vencidos en el primer intento. Pero, ¿hasta qué punto uno tiene que decir basta? ¿Hasta qué punto usted le toca sacudir el polvo de sus pies? Menciono sacudir el polvo de sus pies porque en Mateo 10:14 aparece este gesto. El Señor instruye a aquellos que Él enviaba a predicar a sacudir el polvo de sus pies en caso de que alguien no los recibiera o no quisiera escucharles. Y entonces, dice el Señor, sacúdense el polvo de sus pies. Es muy interesante el uso que tiene el polvo. Quiero cerciorarme si salió en el boletín, para no estar repitiendo tanto en el mensaje, pero como ustedes pueden ver, ahí hay datos muy interesantes de cómo se considera el polvo en las Escrituras, porque ¿para qué repetirlo si ustedes lo tienen y lo pueden leer? Pero esto de sacudir el polvo de los pies tenía un gran significado. Para el judío, la acción implicaba una muestra que el territorio era gentil e impuro. ¿Por qué? Porque al gentil se le consideraba una persona pagana, una persona impía, una persona que vivía lejos de Dios, y al vivir lejos de Dios no tenía sus bendiciones. Era un maldito, así era considerado un gentil. Y entonces el judío tenía esta mentalidad. Implicaba que aquellos judíos que rechazaran el Evangelio, más bien se habían convertido como en gentiles. Por tanto, debían enfrentar el juicio de Dios. Sacudir el polvo de los pies simplemente indica que como la persona no quiere nada que ver con el Evangelio, porque le es molesto, lo desecha, no le es atractivo,
No le importa, no le interesa, no le da valor, porque cuando usted hace todo lo contrario, lejos de rechazarlo, te lo recibe. Pero estas personas que rechazan el Evangelio, después de haberlo escuchado, vienen entonces a ser reos de juicio divino, pero con una doble condenación, porque ya fueron expuestos a la revelación del Evangelio. Y eso es lo que implica sacudir el polvo de los pies. Diga, ok, tú no me quieres escuchar, de aquí en adelante eres reo de juicio de Dios. Eso no quiere decir, hermano, que ahora los hermanos que salimos los miércoles a predicar, cuando vayamos a la casa, busquemos como las gallinas donde hay polvo para empezar a sacudir. Es algo significativo y representativo, hermanos. Pero noten cómo las indicaciones que hace el Señor Jesús es que no demos lo santo a los perros y no le echemos las perlas a los cerdos. La perla es una metáfora de la iglesia. Su formación viene a ser metáfora de la obra santificadora del Espíritu Santo en el interior del creyente. Las perlas naturales se forman cuando un cuerpo extraño penetra en el interior del cuerpo del molusco, el cual reacciona cubriendo lentamente la partícula con una mezcla de cristales de carbonato de calcio y una proteína llamada conchiolina, formando la sustancia conocida como nácar, que es la sustancia que se forra en la cavidad paleal del animal. Al cabo de un periodo variable, la partícula termina cubierta por una o más capas de nácar formando una perla. ¿Por qué es metáfora de la iglesia? Porque el pecado es la suciedad que o está o entra a nuestro interior. Y esa suciedad es lavada por la sangre de Cristo y cubierta por su justicia. Y por eso usted y yo venimos a ser una perla preciosa delante del Señor, porque ha sido un objeto extraño, un objeto pecaminoso que ha recibido la cobertura de la sangre de Cristo. Y por eso es que el gran mercader dejó su trono en gloria para venir a esta tierra y comprar esa preciosa perla. Pero hermanos, no todos aprecian el Evangelio. No todos aprecian la obra santificadora del Espíritu Santo. Como los judíos de Corinto, que se oponían y blasfemaban al mensaje de Pablo, provocando que el apóstol, sacudiéndose los vestidos, dijera: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Hay personas que cuando se les habla del Evangelio o se les menciona a Cristo, no solo no responden con apatía, sino muchos con enojo, con ira, con mucho desprecio. Porque son personas que más bien de naturaleza son ásperos, son déspotas. Y hay personas que pueden llegar a ser hasta agresivas en su manera de proceder. Y es muy difícil tratar con personas así. Yo no sé si usted conoce la historia de una de las esposas de David, Abigail. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de Abigail? Muy poquitas manos. Se las voy a contar entonces brevemente, pero usted la puede encontrar ahí en Primera de Samuel, capítulo 25, y tener más detalles de la historia. Pero resulta ser, Abigail era muy bonita, pero una mujer muy inteligente. Sin embargo, Nabal, su marido, era duro, era de malas obras. Sucedió que David se encontraba con su ejército cerca del territorio de Nabal y tuvo necesidad de pedirle a Nabal que le diera comida y agua para alimentar el ejército. Y esto recíprocamente, porque cuando David se encontraba con los pastores de Nabal, él los alimentaba y él les daba agua. Entonces prácticamente David le dice: devuélvame el favor que te he estado haciendo con tus pastores, ayúdame en este momento que necesito de ti. Es prácticamente lo que quería David. David, ¿usted sabe cuál fue la respuesta de Nabal? Dijo:
¿Cómo le voy a dar pan y agua a gente que yo no conozco? Así le dijo, déspota, por completo. Primera de Samuel 25, 17 y 25 dice la escritura que Nabal era tan perverso que no había quien pudiera hablarle, y muy insensato. ¿Se ha tropezado usted con personas así? Que son personas que usted no les puede hablar. Bueno, ahí tenemos el caso de Nabal. Pero miren lo que hizo Abigail, que era una mujer sabia. Ella no le dijo nada a su esposo. A escondidas de él fue a donde estaba David y le llevó presentes, le habló con mucha sabiduría y dice la escritura que fue alabada por este gesto, y entonces David desistió de su venganza. Dijo que por Abigail haber intercedido, él desistió de vengarse de Nabal por su acción. Sin embargo, ese mismo día Nabal estaba borracho y Abigail no le contó lo que había hecho hasta la mañana siguiente. Me imagino un hombre en esas condiciones así, si la mujer le dice que fue a donde estaba David, acaba con ella. Y borracho más que todo, pero ella fue sabia, ella no le dijo nada. Al otro día se lo comunicó, le dijo que David tenía planes de matarlo a todos, a exterminarlos a todos, pero que gracias a su intercesión ella desistió. Pero lo impresionante de esto es que Nabal no escapó a la justicia de Dios, hermanos. 10 días después, quien lo visitó fue nada más y nada menos que Jehová. Y él sí lo mató y acabó con él. ¿Por qué? Nadie, ningún hombre puede escapar a la justicia de Dios. Ningún hombre, por más grande que se crea, puede escapar a la justicia de Dios. Entonces, una vez viuda, David la tomó como una de sus esposas, a Abigail. Pero noten esa palabra, tan perverso que no había quien pudiera hablarle. Y así es la condición de muchas personas. Por eso Jesús prohibió argumentar con ellos y los comparó a dos animales. Los comparó a los perros. Usted dirá, pero ¿cómo los perros? Si los perros son tan lindos, tan domésticos, son los amigos del hombre, son tan útiles, porque fíjense cómo los usan, ¿verdad? La policía los usa para encontrar a los criminales, las drogas, en los lugares donde hay terremotos. Son muy útiles los perros. Sin embargo, cuando un perro no tiene dueño y es vagabundo, se trata ya de un animal salvaje y carroñero. Carroñero significa corrompido por enfermedades, lleno de pulgas y garrapatas. Y anda en jaurías, o sea, en conjunto de perros cazando. Entonces un animalito que pudiera ser tan bueno, verdaderamente se vuelve algo desagradable, y por eso es que es usado aquí. Y los cerdos, usted dirá, no se metan con los cerdos, porque ¿quién no le gusta, verdad, un tocino bien crujiente y un pedacito de chicharrón bien cocinado? Así que no se metan con los cerdos. Y el cerdo es muy rico, pero ¿sabes qué? Es clasificado por la ley de Moisés como un animal impuro y se convirtió en símbolo de vileza y paganismo. Se le usaba como metáfora para hablar de inmundicia. Puede que sea porque se lo come todo y se revuelca en el fango, y por eso es que estos animales se emplean para describir a las personas malvadas, personas que no responden apropiadamente ni al evangelio, ni a un consejo, ni una amonestación, porque le tienen desprecio, son irreverentes, déspotas. Esta palabra significa un abuso de poder. Es esa gente que se cree indestructible o poderosas y responden con insultos y hasta violencia. Pero al fin y al cabo son personas que simplemente no quieren ni arrepentirse ni convertirse, porque quieren seguir en su pecado. En este versículo que encontramos ahí en Mateo 7:6, dice el Señor, no insistas, no estás obligado
a persistir con estos injuriadores porque atraen mayor condenación. Ese celo que tenemos por Dios tiene que ser guiado por la discreción. Estas personas son como los cerdos que si ven una perla, la tratan como una piedra común y cualquiera. No les dan el valor que deben de tener. Entonces concluyo en mi mensaje, hermanos. ¿Usted imagina posible, a ver si su mente y la mía están conectadas en este momento? ¿Imagina posible que un enfermo que está bien mal, acuda a un doctor y que se rebele contra el médico, lo insulte, se niegue a tomar el medicamento y vaya hasta con arrogancia como si fuera un favor visitar la consulta del médico? ¿Usted puede concebir algo así? ¿Verdad que no? Esa misma idea, tómala con el Evangelio. Ya hemos dicho, el Evangelio es nuestro mayor tesoro. Nosotros que lo poseemos, debemos de apreciarlo de esa manera, porque por la gracia de Dios somos lo que somos. Y a la hora de compartirlo hay que hacerlo con discreción, porque lo que estamos dando es algo muy, pero muy glorioso, y no es para ser tomado en balde. Estamos en los últimos tiempos, definitivamente. El Señor no se equivoca cuando Él en su palabra describe a la última generación. Si usted visita 2 de Timoteo 3, del 1 al 9, por lo mínimo va a encontrar 23 descripciones de la nueva generación. Y al leer todas estas descripciones, posiblemente a su mente van a venir muchos casos familiares y usted va a decir, ¿verdad que la Biblia no se equivoca? La Biblia habla de amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, con apariencia de piedad, resisten la verdad, corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, insensatos. Wow. Así va a ser la generación que estamos viviendo hoy día. Y esto es muy serio, verdaderamente serio, porque hermanos, implica que la tarea de cumplir la gran comisión va a ser más dura, porque nos estamos enfrentando a personas con estas descripciones y va a requerir mucha discreción. Recibir a Cristo es un acto voluntario, servir a Cristo es un acto voluntario. Por más elocuentes que seamos, ninguno de nosotros salva a otra persona. Porque el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Y hermanos, el discipulado también es muy personal y debe de ser tenido con un alto privilegio. Por tanto, el Evangelio, el reino de los cielos y la iglesia no es cualquier cosa, es altamente valiosa, es como una perla preciosa, por dos razones. Dos razones le dan un gran valor al Evangelio y a la iglesia. El sacrificio de Cristo, el pueblo de Dios. Dos razones. Y voy a terminar con esta ilustración. Acerca de un joven que él caminaba con su padre. De repente, el padre se detiene en una curva y le pregunta al hijo, además del canto de las aves, ¿escuchas algo más? El hijo prestó atención, dijo, sí, se acerca una carreta. Dice el padre, bien has dicho, se acerca una carreta vacía. ¿Vacía? ¿Y cómo sabes, padre?
Si no la hemos visto, oh sí, hijo, porque cuando la carreta viene vacía, más ruido hace. Hay tremenda moraleja ahí, hermanos. Cuando usted ve esas personas, te puede decir, hacen mucho ruido, hablan demasiado, interrumpen las conversaciones, son inoportunas, violentas, o alzan la voz para amedrentar, presumen lo que no tienen, se sienten prepotentes, menosprecian a otras personas, de por seguro que viene vacío, está completamente vacío. Así que nos vamos a tropezar con esas personas. Y hay que pedirle al Señor mucha sabiduría y mucha discreción a la hora de cumplir con la gran comisión. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pero repito, esto no significa, no quiero que malinterpreten las palabras del Señor Jesús en ser selectivos y negligentes a la hora de predicar el Evangelio. No. Simplemente hay que saber cuándo hay que dar un basta. Hasta aquí. Esa es la enseñanza o la verdad central del mensaje.